Buenas tardes, estimados participantes. Continuando con el foro chat, vamos a desarrollar a continuación el tema de el Estado y el equilibrio multipolar, un nuevo paradigma de gobernanza. Mi nombre es Rodolfo Piña y la agenda que vamos a desarrollar es la siguiente: el nuevo paradigma geopolítico en el siglo XXI, las organizaciones no estatales de activismo social y plataformas tecnológicas como modeladoras de la opinión en la sociedad civil, el rol de los movimientos sociales y organizaciones activistas en la sociedad actual y finalmente la reflexión de cierre. Para poder comprender de la mejor forma posible el tema a desarrollar, es importante pasearnos por los antecedentes que comienzan inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que la primera imagen muestra con un globo terráqueo donde los edificios de las estructuras de poder reflejan lo que ocurrió después de esa situación. Los países construyeron grandes estructuras donde se alojaban las instituciones de gobierno, simulando los palacios antiguos, y de hecho se llamaron palacios de gobierno. En medio de eso surgieron organizaciones que intentaron resguardar la paz y la concordancia dentro de los países. La primera de ellas fue la Organización de las Naciones Unidas, que tiene dentro de sus objetivos el mantener el diálogo y la interacción de todos los gobiernos. Seguidamente, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático surge en el año de 1965, intentando también tener un espacio propio dentro de ese mundo que emerge con fuerza una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Seguidamente, el Grupo de los Siete, un grupo donde las economías desarrolladas del mundo se reúnen anualmente para tomar decisiones que están relacionadas con la planificación de la economía, el comercio mundial y una serie de actividades de las cuales se derivan políticas que generan toda una serie de acuerdos posteriormente. Luego tenemos la creación de la Unión Europea en el año de 1995. La Unión Europea surge como un bloque de países ubicados geográficamente en Europa, que actualmente está conformado por 27 países que lograron hacer una moneda única para intentar mantener un equilibrio con el dólar como moneda de cambio internacional, que hasta ahora realmente ha sido interesante desde ese punto de vista. Seguidamente tenemos el grupo de los 20, que es un grupo multipolar donde no solamente interactúan gobiernos y representaciones de países, sino también organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud y otras que resguardan intereses comunes dentro de lo que es el desarrollo de las políticas internacionales. El grupo más reciente se formó en el año 2006 y es el grupo de los BRIC. El grupo de los BRIC se crea con la intención de buscar un equilibrio a la hegemonía de Occidente dentro de lo que son las políticas mundiales. Sin embargo, como observamos también en las láminas, su participación dentro de situaciones recientes, como por ejemplo el ataque de Israel a Irán y el intento de crear, al igual que la Unión Europea, una moneda
que favorezca el intercambio entre los 11 países actuales que lo conforman y el resto del mundo, no ha sido bien vista por el estatus del poder tradicional. Ese es el escenario que surge una vez que llegamos a los albores del siglo XXI. Finalizando la década de los 90, ocurrió un evento disruptivo en el mundo y se crea una forma de conexión mundial a través de la democratización de Internet, dando nacimiento a lo que es la globalización de la información. Esto tuvo como consecuencia inicialmente la aparición de redes sociales que permitieron la conexión de personas en lugares geográficos muy distantes, naciendo así lo que es la sociedad de la información. Entonces, ese evento reconfigura lo que realmente viene a ser el nuevo paradigma mundial. En la lámina podemos observar que todavía el Estado se mantiene como centro de poder y dominante, pero comienzan a aparecer eventos como la interacción multipolar, la red de conexiones globales, la extensión del profesionalismo y seriedad dentro de lo que son las propuestas mundiales, que de alguna manera, si continúan teniendo al Estado como pilar fundamental, también comienza a disminuir su capacidad de acción en la búsqueda de alianzas, porque se apertura un proceso global en el mundo multipolar. Ese momento genera entonces uno de nuestros elementos importantes, que es las organizaciones no estatales y plataformas tecnológicas, su influencia en la opinión pública y los cambios políticos. Una de las consecuencias más interesantes del poder de las redes sociales fue la llamada Primavera Árabe, un movimiento que se generó a partir de 2010 y donde el poder de comunicación de las redes sociales marcó por primera vez la oportunidad de utilizarlas para la convocatoria de protestas, naciendo así en la sociedad una oportunidad que antes estaba canalizada directamente por el Estado y que de alguna manera ahora se había trasladado al poder de los ciudadanos. Eso tuvo como consecuencia que en el desarrollo del tiempo, plataformas que nacieron con la intención de distribuir y de conectar a las personas, entonces ahora son consideradas plataformas que atentan contra el poder del Estado. De hecho, el control de las redes sociales por parte de los gobiernos ha llegado a establecer multas multimillonarias cuando o bien estas redes sociales no colaboran con las exigencias de ellos, o cuando de alguna manera en el resguardo de lo que sería el interés general de la comunidad se considera que están haciendo actividades de monopolio en el resguardo de la información. Pero las organizaciones civiles, como consumidores de información, están observando un fenómeno que es la desinformación deliberada, bien por aquellos elementos que vienen y derivan de la inteligencia artificial o por el manejo indebido de la información. Por ello, entonces, ahora es pertinente preguntarnos cuando consultamos o recibimos alguna información en las redes sociales: ¿realmente es eso verdad?
Bueno, lo importante de este punto es que ante lo complicado que puede resultar controlar a las redes sociales, que ya tienen un espacio dentro del espectro mundial ganado, entonces ahora observamos una lámina donde el presidente actual de los Estados Unidos, que se dedica principalmente dentro de su actividad industrial y financiera a la construcción, ahora ha incursionado dentro de lo que es el mundo multimedia con una red social propia que de hecho catapultó parte de su capital humano para ganar las elecciones recientemente, y ahora incursiona en la telefonía móvil con un producto de su propia manufactura. Es decir, que pudiésemos comentar aquel conocido refrán que dice: si no lo puedes vencer, úneteles. Una consecuencia de lo antes comentado viene a ser entonces el rol de los movimientos sociales y activistas en la opinión de la sociedad. En este sentido, podemos revisar situaciones que han estado vinculadas con el poder que dentro de las redes sociales puede llegar a tener los movimientos. Y observamos allí lo que ocurrió con el cineasta Harvey Weinstein, que generó el movimiento mundial Me Too, donde se pone al descubierto todo un conjunto de políticas que se diseñan en favor de neutralizar y sancionar el abuso sexual y todo lo que tenga que ver teñido un poco de aquello que estaba protegido por el poder del Estado, pero que ahora se pone al descubierto a través de las redes sociales. Igualmente, el movimiento Black Lives Matter, que aparece en 2013, pero que en el año 2020 se redimensiona con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Realmente fue producto de muchas protestas que hicieron voltear y visibilizaron el tema del racismo, que se tenía bastante solapado dentro del contexto de los derechos humanos. Surgen, de alguna manera, situaciones donde la sociedad civil puede influenciar e influir en eventos que considera que no son beneficiosos para su espacio. El último está ocurriendo justo mientras realizamos este foro chat, y fueron las protestas en la ciudad de Venecia para que la boda del magnate de Amazon, Jeff Bezos, no se realizara en un lugar dentro del centro de la ciudad. Las protestas llegaron a tener tal magnitud que se vieron en la necesidad de cambiar el espacio para un lugar más privado. Esto, por supuesto, a la luz de quienes lideran esos movimientos y esas protestas pacíficas en un momento dado, pues nos hace pensar hasta qué punto estamos construyendo liderazgos emergentes a partir del activismo. Y un ejemplo interesante conocido por muchos de nosotros es el de Greta Thunberg como activista a favor de las políticas para mejorar el clima y disminuir la acción contaminante de la producción, al punto de que la revista Time en el año 2019 la nombra persona del año debido a el enfrentamiento que tuvo incluso con el presidente norteamericano en su primera gestión, Donald Trump, a partir de la cumbre mundial sobre el clima. Entonces, definitivamente, los logros tangibles de los movimientos sociales son en este momento
una realidad que ya escapa de las manos del Estado y que los obliga de alguna manera a replantearse cómo sería el Estado como estructura en un mundo multipolar. Llegando ya al final de esta presentación, es importante concretar el nuevo paradigma de gobernanza. Y la imagen nos muestra allí entonces que ya el centro de poder no está en el Estado, sino que está en el planeta. ¿A partir de qué? A partir de la construcción de nodos y conexiones que en un mundo multipolar permiten que ningún estado esté aislado y que las decisiones se conozcan de manera inmediata. Genera una igualdad de oportunidades para todos, permite una soberanía en evolución y busca un mundo donde el poder esté distribuido entre todos los centros de influencia y el Estado simplemente forme parte de esa red compleja de interconexiones en la toma de decisiones actual y dinámica. Para finalizar, nuestra reflexión final está en función de utilizar la tecnología para que el Estado y los gobiernos puedan llegar a los lugares más apartados de cada país, considerando la frontera geográfica solo como un lugar de transición, que administradas con justicia y equidad, construyan un ciudadano del mundo que cumpla con sus deberes y disfrute sus derechos, respetando la naturaleza de manera sustentable, las relaciones humanas y los derechos de todos, para lograr construir una humanidad sostenible en equilibrio multipolar. Muchas gracias por su atención.